Olá, como estão? Hoy hablaremos de un tema que muchas veces no es considerado en muchos proyectos Salesforce, pero es de suma importancia. Por eso, traímos una especialista en el tema para brindar a nosotros un poquito de ese asunto. Yo soy Thiago Schmidt, especialista Salesforce en Cloud Gaia, y seré el facilitador de esta charla, junto con Alejandro Fioretti, que es Project Manager en Cloud Gaia. Bienvenido, Ale. Gracias, Tiago. Hoy tenemos una invitada muy especial, con una energía impresionante, proactiva, súper motivada. Además de hacer un trabajo increíble de UI y UX, también edita nuestros videos de Talking Out Cloud y la conocemos cariñosamente como Chichi y estamos hablando de Marianela Moreno. Bienvenida, Chichi. Hola chicos, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Vamos a ver eso desperta, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Y un placer enorme, la verdad, charlar con ustedes. Buenísimo, Chichi. Bien, y si no estás aún suscrito en YouTube, hágalo ahora. Suscribe y activa la campanita para recibir nuevas notificaciones de los vídeos que estamos sacando montones. Acá toda semana sale algo nuevo. Y Chichi, antes de adentrarnos realmente en el tema, cuenta un poquito a nosotros un poco de su formación, su carrera, cómo te involucraste ahí con el mundo Salesforce. Bueno, la verdad que yo desde muy chica trabajo en lo que es el diseño. Soy ilustradora también. Siempre trabajé de manera freelance. Y después en algún momento decidí empezar con la carrera de diseño multimedia, que la verdad me abrió un abanico enorme en lo que es el mundo digital. Y ahí conocí lo que era UX, que no sabía, algo había escuchado, pero no sabía bien de qué se trataba. La verdad que me súper interesó, es muy, muy lindo. Y después, cuando me recibí, decidí formarme un poquito más en esta disciplina, así que hice un curso de 3 meses más o menos, y la verdad que me encantó. Después en lo laboral trabajé en muchas compañías, siendo diseñadora multimedia, haciendo diseño web, edición de video y composición de video, programación. Y bueno, y en los últimos años me dediqué mucho más a lo que es el UX UI. Y después hará 2 años más o menos, fue un 8 de marzo, tuve la posibilidad de entrar a Cloud Gaia. Y ahí es donde me involucro con lo que es Salesforce, no conocía realmente, y era la primera vez que trabajaba con esa plataforma, así que para mí fue un lindo desafío. Bueno, Chichi, y ahora me gustaría que nos cuentes un poquito, y creo que es un tema que muchas personas a veces solemos confundir, eh, que tiene que ver con qué es el UX y hasta dónde se usa, ¿no? Ahí sí podemos conocer un poco más de algunos ejemplos. Sí, Ale, es como vos decís, o sea, se confunde porque son dos disciplinas que trabajan muy en conjunto, pero para aclarar un poquito más, el UX, o sea, es experiencia de usuario, y cuando hablamos de UX es cualquier cosa que se pueda experimentar. Puede ser un producto digital o también algo que no lo sea. Por ejemplo, una página web, utilizar una cocina, una heladera, ir al súper. Nosotros en este caso vamos a hablar de lo que es un producto digital. Todo esto nos genera a nosotros una experiencia que puede ser positiva o negativa. Ahí es donde entendemos la importancia de lo que hace el diseñador UX, que es pensar en cómo esa experiencia hace sentir al usuario y cuán fácil es poder realizar la tarea deseada. Y ahí entendemos que el rol del diseñador UX es mucho más analítico, porque tiene que investigar para poder conocer al usuario, a ese público objetivo, tiene que poder diagnosticar el problema y tiene que poder crear las soluciones. Y en esta etapa es sumamente importante el tema de la documentación. Necesitamos obtener información por medio de encuestas, entrevistas, observando al usuario y, por supuesto, testeando. Después, otro de los puntos muy importantes del UX es que se basa
en los 10 principios de usabilidad y accesibilidad web. Esto es Jakob Nielsen, lo creó, diríamos, y nosotros los diseñadores nos basamos muchísimo en estos principios, que son las reglas heurísticas, a la hora de crear una solución y también, por supuesto, para hacer las pruebas de usabilidad. Hablamos de UX, pero muchas veces eso viene, ¿no?, en conjunto con la parte de UI, ¿no? ¿Y qué es entonces UI y cómo se usa, ¿no? Bueno, UI, ahí la palabra lo dice, ese es el diseño de la interfaz de usuario. Acá sí es completamente digital. Y cuando hablamos de esa interfaz es la que nos permite, o sea, permite que el usuario interactúe con un producto. Entonces el rol del diseñador UI es tomar todos esos conceptos que se analizaron anteriormente, que analizó el diseñador UX, y pasarlo a manera visual. Y acá empezamos a ver lo que es esa interfaz, compuesta de elementos gráficos, que empezamos a ver lo que son los botones, las tipografías, los espaciados, las imágenes, la paleta de color, de identidad de marca. Es esa interfaz que va después el usuario interactuar con el producto digital. Hablamos de UI, hablamos de UX, pero hoy entiendo que es bastante común encontrar una persona que trabaja en UI y también en UX, ¿no? Sí, sí, totalmente, Ale. La mayoría de los diseñadores trabajamos en ambas disciplinas. Igual mucho depende del perfil del profesional y de también lo que requiera la necesidad del proyecto. Hay proyectos que son sumamente grandes, que sí o sí necesita que dos profesionales distintos manejen esas disciplinas, las distintas disciplinas. Pero sí, es sumamente común que un diseñador o una misma persona haga ambas tareas. ¿Y cómo es este mercado profesional? ¿Tiene muchos profesionales así? Porque normalmente, por lo menos en Salesforce, no tenemos muchos. Tenemos proyectos que ni tenemos profesionales de UI y de UX, ¿no? Entonces, ¿cómo que es este mercado? Mira, Tiago, son disciplinas bastante contemporáneas. El UI más o menos empezó en los 70 y el UX, el tema de la usabilidad web, es más o menos en el 95, o sea, es muy nuevo. Así que no abundan los profesionales como puede ser medicina o como puede ser alguna de las otras profesiones, pero sí de a poquito empezaron a haber muchísimos más profesionales, más que nada porque todo empezó a ser digital y con el paso también de la pandemia hizo que todo eso se acelere y empezó a ser como una profesión bastante demandada en el mercado. Así que año por año se van creando más profesionales. Y más aún que muchos profesionales que trabajaban en alguna otra área, que puede ser diseño gráfico, en psicología, en marketing, también en programación, se pasaron a lo que es el UX y el UI. Así que sí, se van sumando más profesionales. Contanos ahí, Chichi, hoy en día cómo es reconocida esta profesión dentro del mercado y cómo se posiciona, cómo se para dentro de lo que es la industria del software. Mira, bueno, es lo que decíamos en la pregunta anterior, o sea, la digitalización de casi todo ayudó a que sea una profesión, profesiones muy demandadas, así que empezó a ser mucho más conocida ahora. Mismo uno empieza a buscar o sea, en las búsquedas laborales, hay mucha demanda de lo que es el UX UI, y también obvio por separado, así que sí, empezó a ser muy reconocida, mucho en el ambiente en lo que es lo digital, en los que trabajamos los profesionales digitales, y también se empezó a conocer un poquito más en un mercado que no es digital. Igual siempre va a haber proyectos que lo necesiten, y que, bueno, empresas por ahí no inviertan en estas disciplinas. Son fundamentales, ayudan muchísimo en tema de los tiempos y a llegar con los menos errores posible a la solución, pero bueno, a veces se deja de lado, como decía Tiago al principio. Y un desafío ahí, ¿cómo es decir
explicar a los demás lo que haces, ¿no? Voy a decir, por ejemplo, yo tengo dificultad para explicar lo que hago, ¿no? Y me acuerdo cuando fuera al consulado americano, tuve que hablar, ¿no? Consultor de implementación de Salesforce en la empresa X, porque es muy complejo hasta para las personas saber, pero ¿qué hace? ¿No? Un consultor, se queda siempre una explicación muy larga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el desafío para vos de explicar lo que haces? Sí, sí, Tiago, totalmente, y aparte se complica porque son siglas, así que es mucho más complejo explicar, pero bueno, hoy también en la actualidad se empezó a hacer más simple porque pasamos mucho tiempo, todos, no quiero decir un porcentaje, pero frente a una pantalla y frente a una interfaz. Entonces es como mucho más simple explicar qué es, porque enseguida la persona capta qué significa, pero sí, me han preguntado, tengo amigas que me han preguntado, ¿cómo era, Chichi, eso que vos hacías? Y es, bueno, viste, cuando vas a querés pagar un impuesto en el home banking, cuando querés descargar una imagen de alguna página web, cuando querés comprar un producto, bueno, le digo, yo hago eso, yo hago que te sientas bien y te hago ese diseño bonito. Así que sí, pero hoy es mucho más simple. Bien. Ahora, una vez que ya sabes, ¿no? Cómo explicar qué hace, entonces, ¿qué hace de verdad alguien que trabaja ahí con, ¿no? UI? Con UI, y bueno, es el que diseña esa interfaz que luego después el usuario va a interactuar. Y desde tu experiencia, che, ¿cuál es la importancia dentro de un proyecto en Salesforce de un rol de UI? Mira, en Salesforce es sumamente importante, porque como conocemos nosotros, Salesforce trae funcionalidades en sus productos que son estándar y que ya están armadas, diríamos. Y empezamos nosotros al trabajar con distintas industrias, empezamos a tener requerimientos sumamente específicos de cada negocio. Entonces ahí es donde tenemos el desafío de crear nuevas funcionalidades y necesitamos crear estos prototipos, estas interfaces, siempre, obvio, respetando lo que es lo estándar, para que tenga como un hilo conductor en lo que es lo gráfico. Y aparte, no solo eso, que sino ayuda muchísimo a lo que después los chicos de desarrollo tienen que hacer. Y nosotros al armar estos prototipos también nos ayuda a mostrar al cliente qué es, a ver si eso es lo que están esperando, esa solución, de manera visual que a todos nos ayuda. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer estos prototipos, estas interfaces, de manera también interactiva, y eso suma un montonazo porque podemos ver si el flujo es correcto, si tiene concordancia con lo que es estándar, y esto que nosotros empezamos a incluir el nuevo desarrollo, y necesitamos mantener la estética y los elementos gráficos, y también empezamos a ver si hace falta sacar algún elemento, si hace falta agregar algún otro elemento, y como decía, ayuda muchísimo a cortar los tiempos, a llegar con mucho menos errores a la solución, y terriblemente ayuda a los chicos de desarrollo. Y ahí, ahora hablando un poco del otro lado, ¿no? ¿Qué hace de verdad ahí alguien que trabaja con UX? Bueno, ahí el diseñador UX es quien se encarga de que la experiencia del usuario, cuando interactúa con un producto digital, sea buena. Y eso, solo para profundizar un poquito más, no es específicamente, no estamos hablando de una sola pantalla, es todo el proceso, ¿no? Es desde que adentra en el sitio, que rellena, que ¿no? va más al fondo, ¿no? Entonces, desde el empiezo hasta el final de la experiencia, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, el UX, el diseñador UX, es el encargado de trazar ese viaje del usuario que conocemos, que desde que comienza, desde que empieza a interactuar con esa interfaz o con esa página web, hasta que cumple ese objetivo, que es la usabilidad. Así se mide la usabilidad, es poder, cuán fácil es lograr cumplir el objetivo que el usuario empezó a interactuar con esa interfaz. Pero sí, sí,
exactamente, Tiago. Muy bueno, la verdad, y hablamos un poco de la interfaz, hablamos del viaje del usuario, de cómo el rol del UX también sigue ese recorrido, pero contanos un poco más también cómo es desde un proyecto en Salesforce en particular esa experiencia. Mira, el aporte del diseñador UX a lo que es, a cualquier proyecto, pero bueno, especialmente Salesforce, se aporta muchísimo valor y coherencia a lo que quiere comunicar el negocio en su producto. Es sumamente importante el rol del UX, por esto que comentábamos, contamos en Salesforce con funcionalidades estándar que ya vienen con toda una experiencia de usuario. Y nosotros, como diseñadores, necesitamos mantener esa experiencia en estas nuevas funcionalidades que son requerimientos, como decíamos, al trabajar con muchas industrias, son requerimientos muy específicos. Entonces, tenemos el compromiso del tema de investigar al usuario, de conocer exactamente lo que necesita el negocio, eso es principal, para crear una solución, diríamos, acorde a este requerimiento. Así que sí, es sumamente importante el aporte que da el UX para respetar esta experiencia que Salesforce ya nos trae. Y aparte es importantísimo esto que decimos de que cuando la experiencia es buena, el usuario está mucho más tiempo en la web, empieza a crear fidelidad con lo que es la marca, y ese es el principal, obvio, objetivo del negocio y de nosotros como diseñadores. Hay una frase que dice que cuando un usuario está satisfecho es clave del éxito, y sí, realmente es eso. Está buenísimo, me encantó el enfoque del usuario, pero volvemos en un ratito, así que no se vayan, quédense ahí. Como Ale tenía dicho, ¿no? Era bien rápido y ya volvemos. En el primer bloque hablamos mucho de qué es, ¿no? Why, qué es UX, cómo es el mercado, ¿no? Un poco de cómo se aplica ahí en Salesforce mismo, ¿no? En los proyectos. Y ahora vamos a intentar traer un poco más de claridad con ejemplos, ¿no? Entonces, voy a empezar ahí con un trabajo difícil, ¿no? Que es contar un poco casos de insuceso, ¿no? O sea, cosas que a veces el cliente tenga pedido y no ha salido bien o no era el recomendado. ¿Tiene algo para traer a nosotros? Mira, Tiago, la verdad en este momento no recuerdo algo que haya salido mal, seguro, pero bueno, también el tema de trabajar en equipo ayuda muchísimo a que lleguemos con menos errores a la solución, pero sí recuerdo en uno de los proyectos que me tocó trabajar con Ale, que era un proyecto commerce, B2B, que era de la industria automotriz, diríamos. Había varios requerimientos que necesitábamos desarrollar, y uno de esos era en la parte del checkout, ya que hablamos que es una industria muy particular. Venían con una necesidad grande de que ese flujo en el checkout tenía como 7, 8 pasos. Ya el cliente nos traía en sí la solución o lo que necesitaba. Nosotros nos llegó ese requerimiento. Para mí fue un desafío porque yo era la primera vez que trabajaba hacía muy poquito que había entrado en Salesforce, también nunca había trabajado con lo que era B2B, así que tenía que conocer lo que era Lightning, cómo eran los componentes, cómo era lo estándar del checkout. Bueno, se hizo todo un análisis ahí de qué eran las mejores prácticas. Siempre tratamos de recomendar de que se mantenga lo estándar, por más que se agreguen funcionalidades nuevas y custom, diríamos, pero que se integren perfectamente, tanto en lo visual como en la funcionalidad, con lo que ya tenemos creado. Bueno, se hizo todo el análisis,
y logramos, por suerte, a simplificar lo que era ese flujo. Y aparte, más allá de eso, aportamos una mejor experiencia, porque en muy pocos pasos el usuario podía cumplir esa necesidad que tenía de manera muy simple y muy amigable. Así que, y esto como consejo, más allá que el cliente por ahí nos traiga la solución, nunca hay que dejar de poder analizar y buscar una mejor práctica, eso también lo sabemos por Salesforce, para poder proponer y guiar a nuestro cliente, diríamos, a nuestro negocio. Así que sí, fue un desafío grande, fue complejo, pero creo que más de éxito que no éxito. Y ahora sí, Chichi, parándonos también del otro lado, bajo lo que es el enfoque del usuario que nos comentabas, eh, ¿qué otros casos también de éxito o qué otros ejemplos también desde ese lado del usuario nos podrías compartir? Otro desafío, por ahí lo tomo como éxito a los desafíos, que tuvimos que hacer en un proyecto que estoy en B2C, que era personalizar un producto. Salesforce también nos trae estándar la personalización, pero no nos cubría lo que necesitaba el cliente. Fue larguísimo, o sea, tuvimos que hacer un análisis muy, muy grande entre todos, por ejemplo, tuvimos que hacer el prototipo, después esta parte de lo que es el UI, el prototipo contaba con, no sé si 15, 20 pantallas, porque era mucho el flujo y lo que había que tener en cuenta. Y ahí es donde hago siempre hincapié en el tema de lo visual, porque uno puede contar la solución, puede entenderla, puede comentársela al cliente, pero cuando contamos con algo visual nos ayuda a todos a poder entender de lo que estamos hablando. Y en este caso, que era un flujo muy, muy, pero muy largo, nos ayudó muchísimo a ver qué partes faltaban, qué había que agregar. Entonces eso nos ayudó también a crear las mejores prácticas y ver si todo lo que teníamos pensado como solución era posible. Y después iban haciendo los entregables para que también el usuario final, diríamos, pueda de a poquito empezar a personalizar los productos, y después iban agregando más, poder elegir el color, poder elegir la tipografía. Así que eso sí, ahí yo considero por completo, y me hago cargo, no, que fue un éxito, y aparte del trabajar en equipo, creo que es el éxito, diríamos, más grande. Titi, ¿qué da más trabajo? Imaginar cómo queda, intentar adaptar lo que el usuario pide para la herramienta en sí. ¿Cómo en este caso es su proceso creativo? Sea para colectar el requerimiento y dar una solución. Bueno, Tiago, la verdad que no sé qué es más simple o qué es más complicado, pero sí es importantísimo centrarnos en el usuario siempre y escuchar principalmente la necesidad del cliente también. Y después, bueno, sí, ya ahí empieza nuestro proceso creativo, diríamos, que es recolectar primero en principal toda esta información que necesitamos. Después ya empieza la etapa para mí mucho más linda, que es el tema de presentar, crear y empezar a diseñar el prototipo, que es lo que decíamos, esta manera visual, diríamos, de lo que pensamos como solución. Y siempre nos reunimos internamente con los chicos, con el equipo de desarrollo, con la parte de front, de back, para ver si es posible esa solución. Para nosotros los diseñadores UI es muy importante, hay una metodología que yo en este momento la utilizo y me ayuda muchísimo a ser más ágil en esta solución visual. Es esta metodología que es Atomic Design, y consiste y está basado en lo que son los organismos vivos. Por ahí es difícil de entender, después voy a mostrar y voy a compartir una pantalla para mostrar visualmente de qué se trata, pero habla de los átomos, habla de las moléculas y de los organismos. Y esto lo que se basa es en crear elementos muy pequeñitos para poder crear cosas mucho más complejas. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, ahí como les contaba,
Cuando hablamos de átomos son estos elementos muy chiquititos que viven por sí solos, que son botones, iconos, en este caso están las tipografías, lo que es una imagen y lo que es una CAR, un contenedor. Para crear la molécula es la suma de uno o más átomos. Acá encontramos la molécula y empezamos a crear esta CAR, que puede ser de un producto, aparece la descripción o el nombre del producto, el precio, su precio tachado, y después, para crear un organismo, es, como decíamos antes, es la suma de una o más moléculas. Y ahí creamos el organismo, que vendría a ser como una grilla de esta CAR de productos. A nosotros este sistema nos ayuda y nos agiliza muchísimo el trabajo, porque cada vez que sale una solución y tenemos que presentarla de manera visual, tenemos ya todos los elementos. Entonces, empezamos de algo muy simple, se empieza a complejizar, y después creamos lo que es el template, que es la plantilla, que ya empieza a tener varios organismos, ya empieza a ser lo que va a ser el futuro de la página, y después viene la página donde ya le empezamos a agregar lo que son las imágenes, el contenido por ahí final. Así que esto nos resuelve muchísimo a los diseñadores a poder agilizar el proceso creativo. Sí, me encantó, y me encantó realmente el mundo del UI y del UX. Ahora, me queda una pregunta, ¿no? ¿Qué requisitos o qué tendría que empezar a hacer si me quisiera empezar a meter en este mundo, ¿no? ¿Tengo que hacer alguna carrera universitaria, algún curso? ¿Ya tengo que saber diseñar de antemano? ¿Cómo podría empezar? Mira, Ale, hoy como hablábamos, que es una profesión bastante requerida, tenemos un montón de cosas. Tenés para hacer cursos de 3 meses, está la carrera, que según la institución es lo mismo que el curso, puede durar de 8 meses a 1 año, y generalmente no se pide requisito. Siempre es un plus saber de diseño, o tener un perfil mucho más analítico, o venir de carreras que tengan que ver con lo digital, eso suma muchísimo, pero no es excluyente si no tenés eso. Pero bueno, hoy en día se puede averiguar por internet, realmente hay muchísimo para hacer, es muy interesante, tenemos carreras de UX, UI, y también la posibilidad de hacer las dos disciplinas por separado, así que la verdad que es muy interesante para hacer. Y hablando de esses, porque tiene montones de herramientas en el mercado, ¿qué herramientas vos recomienda para trabajar con estos tipos de UI o UX en general? También hay muchísimas herramientas, Tiago, por ejemplo, o sea, las de prototipado, tenemos Sketch, InVision, Figma, Marvel. Yo en este momento estoy trabajando con XD, que es de la suite de Adobe. Yo recomiendo, para empezar, si uno no conoce de lo que es el mundo UI y del tema del prototipado, empezar con Marvel, que se pueden crear prototipos de baja fidelidad, podés hacer con un boceto, y lo subís y lo podés hacer interactivo. Ahí uno empieza a ver bien cómo es este mundo del diseño de la interfaz. Y después sí, empezar con una herramienta un poco más compleja, que son las otras que nombré, y aparte Marvel te permite crear un usuario gratis, entonces también uno puede empezar a probar y a chusmear de qué se trata. Después tenemos un montón de herramientas en lo que es obtener información y estadísticas. Bueno, está Google Analytics, que nos ayuda muchísimo, y están los que son muy conocidos, los mapas de calor, que son muy interesantes, que nos ayuda por medio de una gama de colores a entender dónde el usuario hizo más hincapié, dónde está más interesado en relación a la interfaz o hacia una página web, y en dónde se trabó. O sea, nos da muchísima información a los diseñadores UX, nos ayuda para después poder tomar decisiones, si hay que modificar algo, si hay que cambiar, si hay que agregar más información. Así que sí, hay muchísimas herramientas. Salesforce tiene una certificación de UX Designer.
pero me gustaría ahí que nos cuentes un poquito, Chichi, qué diferencia tiene la certificación en Salesforce con todo esto que nos venís comentando hasta ahora. Mira, cuando hablamos de los conceptos de UX, son totalmente universales, así que en esta certificación o en Salesforce se aplica de la misma manera, nada más que en el ecosistema Salesforce. Si hablamos de lo mismo, o sea, esta certificación cuenta lo que es el viaje del usuario, la creación de las personas, que esto es crear grupos de usuarios para conocer en profundidad, y habla de los usuarios de cada nube, el tema de lo que es planificar la investigación para obtener información. Así que sí, es totalmente todo lo que estuvimos hablando aplicado a lo que es el ecosistema Salesforce, y lo que sí en tener en cuenta con la certificación de UX de Salesforce es que no todo el contenido trata de UX, sino también tiene mucho porcentaje de lo que es admin, que es una certificación base de Salesforce. Así que muchas personas recomiendan por ahí rendir admin primero para tener un poco más de conocimiento y después hacer la certificación de UX. Pero bueno, eso también depende de cada uno, de cómo se sienta más cómodo. Pero sí, si hablamos de UX, hablamos de conceptos totalmente universales. Buenísimo, Chichi. Una gran clase, ¿no? Que has dado a nosotros acá hoy. Y quiero agradecer ahí todo su conocimiento, su tiempo también, ¿no? Para aclarar un poco para nosotros este universo, ¿no? De UI UX, ¿no? Y ya sabes que pues estás siempre acá con nosotros de alguna manera, ¿no? Editando los vídeos y todo, pero también se queda ahí invitada para volver y hablar de un otro tema con nosotros o profundizarmos un poco más, ¿no? Dale, Tiago, muchísimas gracias. Sí, sí. Y cuenta a nosotros, las personas quieren saber cómo encontrarte en las redes sociales, Chichi. Mira, en LinkedIn como Marianela Moreno, y después en Instagram, que soy ilustradora, como chi.ilustraciones. Tú sabes que ya te agregué allá, ¿no? En Instagram. Sí. ¿Sí? Genial, muchas gracias, Tiaguito. Y a vos, Ale, ¿cómo te encontramos? Y a mí también me pueden encontrar como Alejandro Fioretti en LinkedIn. Y si quieres, agregue-me también en LinkedIn. Soy muy activo allá, Thiago Schmitz. Les dejo en las descripciones acá todos los links para que quede más fácil, ¿no? Y también agregue a Cloud Gaia ahí en LinkedIn, Instagram, en todas las redes, es @CloudGaia, muy fácil. Y si no has suscrito acá en YouTube, lo haga, por favor, porque así no pierdes ningún nuevo vídeo que sacamos, ¿no? Activa la campanita que va a dar todo cierto. Agradezco también a nuestro equipo de marketing por el apoyo con los vídeos de YouTube. Una vez más a Chichi acá, ¿no? Que está hoy en el vídeo, pero que también va a ser parte de la edición del vídeo y está haciendo un gran trabajo con nosotros, ayudando mucho. Una vez más, gracias, Chichi. Y encuentro a ustedes en un próximo vídeo. Chao, chao. Chau, chau.